En este vídeo vamos a hablar del calor latente, que es calor absorbido liberado en los cambios de fase. Cambio de fase, vamos a empezar por ahí, es cuando cambia de estado de la materia a una sustancia. Por ejemplo, el agua pues tiene sólido, líquido y gas. Si cambiamos de sólido a líquido, eso es la fusión. De líquido a gas es la ebullición. Y podemos también pasar al revés, o incluso también de sólido a gas, que se llama sublimación, y de gas a sólido, que es sublimación inversa. Bueno, esto le pasa, he puesto como ejemplo el agua porque lo conocéis, pero le pasa a las sustancias en general. En estos cambios de fase hay un calor asociado que, bueno, cuando vamos en este sentido se libera y cuando vamos hacia allá se absorbe. Por ejemplo, si pensáis en una cacerola que ponéis al fuego, sabéis que para evaporar, para que el agua entre, una vez que entra en ebullición, para evaporarla completamente tenéis que seguir proporcionándole calor. Bueno, es interesante ver qué pasa con la temperatura. Si yo mantengo la presión constante, qué pasa con la temperatura cuando yo voy dando calor. Imaginaos que tengo agua a 20 grados, por ejemplo. Voy dando calor, se va calentando, se va calentando. Llega un momento que llega a la temperatura de evaporación o de ebullición, 100 grados, y permanece a 100 grados, por mucho calor que yo le dé, permanece a 100 grados hasta que se produce la ebullición completa de todo el agua. Esto es el cambio de fase. Durante el cambio de fase, hasta que no se evapora, se entra en ebullición toda el agua, hasta que no el agua pasa a fase vapor, mejor dicho, no volverá a aumentar la temperatura. Si una vez aquí tengo líquido y vapor. Una vez que ya tengo todo vapor, imaginad que lo tengo en una cámara que no se me escapa, todo vapor, pues si sigo proporcionándole calor, volverá a aumentar la temperatura. Pero durante el cambio de fase la temperatura permanece constante. Eso es lo mismo si en el cambio de líquido a gas, por ejemplo, de líquido a sólido también, en cualquiera de los dos sentidos, tanto de hielo a agua como de agua líquida a hielo, la temperatura se mantiene a una atmósfera de 0 grados durante todo el cambio de fase. Además, esta cantidad de calor que hay que darle para pasar toda la masa de gas toda la masa de sustancia, de cambiar su fase, pues recibe el nombre de calor latente. Bueno, más específicamente el calor latente es el calor necesario para cambiar de fase 1 kilo de la sustancia. ¿Vale? Entonces luego el calor total, si en vez de 1 kilo solo tenemos 2 kilos, pues será el doble. Si tenemos 3 kilos será el triple, y si tenemos m kilos, pues será m por l. ¿Vale? Este es el calor total en el cambio de fase. Es diferente según la sustancia y según el cambio de fase. No es la misma, por ejemplo, en el agua, pues no es hay de líquido a sólido o de sólido a líquido es un valor, y de líquido a gas pues es otro valor diferente. ¿Vale? Lo podéis buscar en cualquier lado, en Wikipedia, por ejemplo. Bueno, no tiene más misterio. El signo, bueno, pues cuando, obviamente, para pasar de sólido al líquido
el calor lo tiene que absorber la sustancia, así que es un calor que llamamos, que ponemos con signo positivo, aquí también, con signo positivo. Cuando el agua, para pasar a estado líquido, perdón, para pasar a estado sólido, desde estado líquido, tiene que liberar calor, tiene que perder calor, tenemos que extraérselo. Entonces ese calor vamos a considerarlo negativo y lo vamos a poner así a mano, menos ml. Y esto sería más ml. ¿Vale? Aquí también sería, aquí pues sería el líquido, el calor latente de fusión, por ejemplo. Y aquí sería el calor latente de vaporización o de ebullición. Aquí lo mismo, pero sería más L, el vapor de ebullición, el latente de ebullición, y aquí sería ml, el latente de fusión. Ese calor viene de la diferencia de energía que hay en los enlaces o en la estructura del líquido y la del sólido, por ejemplo, o del líquido y la del gas. Entonces es la misma cuando vamos de sólido a líquido, la misma tiene que absorber que cuando luego pasamos de líquido a sólido, ¿vale? Entonces por eso este número es el mismo aquí, y es el mismo aquí y aquí, etc. ¿Vale? Igual me falta la sublimación, pues esto aquí tendría que poner la sublimación. En la sublimación el calor es positivo y en la sublimación inversa de gas a sólido pues es negativo.